Hola, soy Diana Moreno y bienvenidos a mis voces anónimas. Tengo mucha ilusión porque el canal surgió de una idea muy bonita. Soy psicóloga clínica y quiero traer a personas que cuenten sus historias personales, además de conocer a todos los distintos personajes que puedan pasar por aquí. Vamos a hablar de superación personal, de éxito, de miedos y personas muy influyentes en las redes. Buenas, bienvenidos a mi canal Mis Voces Anónimas y hoy tengo el placer de tener aquí a dos chicas magníficas y bueno, luego os contaré por qué están aquí. En principio van a presentarse María y Carmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Diana. Bueno, yo soy María, tengo 29 años y soy health coach. Ayudo a mujeres, debido a mi experiencia de vida, ayudo a mujeres a sanar su relación con la comida y con su cuerpo, a tener como un bienestar integral, tanto en salud hormonal, intestinal y sobre todo pues a elevar su autoestima y que puedan volver, ¿no?, a su esencia, al ser mujer de nuevo. Bueno, y un pequeño apunte, y junto con Carmen ahora hemos creado en conjunto una comunidad que se llama Solo Cíclicas, Somos Cíclicas, así que estamos ahí peleando para que esto salga y poder crear esa conexión tanto entre mujeres, género LGTBI y personas que hayan sufrido o sufran un trastorno de conducta alimentaria. Muy bien, lo pondremos luego por aquí para que lo veáis. Hola, yo soy Carmen y soy barista. Y bueno, ¡Qué guay! ¡sorpresa! ¡Sorpresa! En búsqueda de tener una cafetería. ¡Qué guay! Me encanta. Tener café de especialidad, comida saludable, porque es mi estilo de vida. Y sobre todo, hacerlo bonito y bueno. Y demostrar en un plato que se puede comer bien, sano y sobre todo espectacular de sentirlo todo. Los 5 sentidos los quiero en un plato. ¡Qué guay! Sí, estoy en esa búsqueda mientras hemos construido Somos Cíclicas. Sí. Sí, muy guay, la verdad. Pues bueno, vamos a ponernos serias porque en realidad el tema de hoy es bastante serio. Ellas han venido aquí, aunque están aquí felices porque ya, pues eso, han pasado a otra etapa. Que las he traído para visualizar un poco todos los problemas que atañen al bullying. Esto les ha creado un mal que al final ha llegado a sufrir TCA, cada una a su forma, que lo van a explicar. Y me da mucha emoción y ganas de llorar porque soy muy emotiva y quería tenerlas aquí por eso, para que todo el mundo que esté ahí y nos escuche, que las escuche a ellas y sobre todo que no están solas o solos. Que luego pondremos el enlace aquí para que podáis comunicaros con ellas y que todo es un proceso, que siempre pasa todo por algo, pero que hay personas con luz que se atreven a hablar y que está bien que haya una comunidad unida y que puedan entre todas ayudarse. Es que me da mucha emoción y tengo ganas de llorar porque es un tema muy serio, hay mucho tabú, se sufre en silencio y cuando está el problema es cuando en realidad, hablando mal, te explota la mierda. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, la que quiera, vamos a empezar con, en el momento que recordáis, si alguien os dijo algo de vuestro cuerpo, el primer recuerdo que tengáis. Bueno, ¿hablo yo? Sí. Yo en mi caso me acuerdo a mis 8 años, yo cuando estaba en el cole, bueno, yo era corpulenta, era la más grande de la clase, utilizaba una 40 en mis 8 años, no estaba gorda, al contrario, era alta, grandota. Pero sí que es verdad que se metían muchísimo conmigo, me llamaban gordas cótex, vacas cótex, y yo en ese momento no era consciente de lo que estaba sucediendo, ni siquiera lo conté en casa, era todo muy silencioso para mí y bueno, mis amigas se reían, todos se reían de mí, pero yo era como, Que algo estaba... algo estaba doliendo, pero no sabía el qué, no sabía qué estaba pasando. En ese momento, claro, y en esas épocas también, ¿no? El bullying tampoco era algo que... Exacto, no era visible. Entonces, pues eso, no te das cuenta, es como que, bueno, pues vacas cótex. Era que yo hasta a veces incluso me reía de lo que me estaba pasando, ¿no? Era como, pues bueno, vacas cótex, no entendía muy bien por qué. Y fue pasando el tiempo, ahí fui gestando algo que sí fue creando herida. Y sí que es verdad que es algo que poca gente sabe, a no ser que se hayan leído mi libro. Yo tuve mi primer trastorno de conducta, sí, mi primer trastorno de conducta alimentaria lo tuve a los 13 años,
que fue cuando pasé al instituto debido, pues bueno, una ruptura de una relación amorosa que... Siempre viene por algo. Emociones que no sabemos, exacto, emociones que no sabemos gestionar y terminamos cargando la culpa con nosotras mismas, con el no soy suficiente, no soy merecedora, mi cuerpo no lo vale, y empecé a gestar eso. Y ahí sí que sufrí un trastorno de conducta alimentaria que lo pillamos al vuelo gracias a mi madre y a mi padre, porque... Eso bien, porque que te apoyen y se den cuenta Sí, rápido, sí, pues sí. están pendientes. Sí, pero los padres muchas veces no saben, ¿no?, cómo llevarlo. Lo que pasa que fue un día que yo ahora lo cuento y me río porque en esa situación fue un poco heavy, porque si eso le pasa a mi hija, pues obviamente me hubiese caído el corazón al suelo. Pero yo estaba cerrando la puerta de mi casa y mis pantalones cayeron al suelo, literal. Y ahí fue cuando mis padres ya dijeron, creo que ya hasta aquí hemos llegado. Y ahí fue cuando lo pillamos al vuelo. Y ahí fue un poco el foco, creo que ahí fue cuando se encendió la chispa de todo, de lo cual pues obviamente no me recuperé porque tiempo después volví a pasar por otra ruptura muy, muy tóxica, una relación muy tóxica, y ahí sí que fue cuando el TCA, sin querer, pudo conmigo, en ese momento. Sí. Aparte también hay que matizar de que somos niñas, todavía no sabemos el control de las emociones. Ahora está aplicándose más a niños. Yo, por ejemplo, a mi hijo se lo hago y es como Claudia, su sobrina, van juntos al cole. Ostras, llegas a la edad de 8 años, no sabes gestionar bien todo lo que te está pasando. Encima, culpa. ¿Por qué crees que es tu culpa? ¿Cómo gestiono la culpa? ¿Me callo? Encima te callas y vas haciendo un monstruo dentro. Al final no te das cuenta y llegas a pagarlo con la comida, ¿sabes? Porque crees que eso va a hacer que cambies. Sí, o sea, Y encima lo que estás es te estás destruyendo. claro, más que pagarlo con la comida, yo siento que fue eso, ¿no? La herida de esos 8 años, porque claro, nuestras creencias se crean hasta los 8 años, después pueden venir más, ¿no? Pero todo lo que vivimos hasta los 8 años es lo que construye nuestro ser en general, ¿no? Y todas las creencias que vamos acumulando, tanto las positivas como las que nos limitan. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues yo siempre he sido una niña muy independiente y muy protectora de los míos. Yo en ese momento yo no podía contarlo porque para mí era quitarles protección a ellos. Sí. ¿Pensabas que le iba a afectar? Exacto. ¿Pensabas guardarlo? Era como, ¿cómo protejo a los otros? Me quedo yo esto, ¿no? Era como, no quiero hacerles daño. Y tampoco sabía que era realmente lo que me estaba pasando. Me di cuenta tiempo después no, me di cuenta a los 25 años Qué fuerte. de todo esto que me había pasado y que fue como Ostras. la ruptura, la herida, la gran herida que se creó en mi vida, realmente. Sí. Bueno, si yo siempre lo digo que la generación 90 hacia arriba hemos venido con unos patrones que hay que cortar ya, que creo que se están cortando. Y me pasa un poco como María. Mi cambio físico es de los 5 años, de ser una chica, una niña delgada, nunca se ha explicado, nunca. Hizo un clic y mi cambio de cuerpo fue a estar gorda y a partir de ahí mi vida cambió. O sea, no recuerdo ya felicidad en sí porque mi vida empezó a ser un papel de una dieta a partir ya de los 5 años. Entonces es, sí, un endocrino muy listo. Al final, sí. Entonces, lo llevaba, pero no. Y soy consciente a partir de los 8 porque en la comunión eres la más alta, eres la más grande y empiezas a ir a probarte trajes y te dicen, es que no tengo traje para tu hija porque está gorda. Es que la sociedad también hay que reeducar un poco. Entonces, claro, con 8 años tienes la ilusión, ¿no? Es tu comunión, pero recibes que no tienes el traje que deseas porque estás gorda. Y vas a buscar el segundo traje famosa y también dimos muchas vueltas mi familia y tal porque tu hija está gorda. Entonces yo ya venía trabajando en un papel porque estaba gorda, yo ya no merendaba como un niño, sino una manzana porque estás gorda. Encima tu entorno tampoco acompaña porque eres un niño. Eres un niño, tampoco saben qué le está pasando, pero un médico te ha dicho, no, tu hija está gorda y tiene que hacer dieta. Entonces mis padres lo hemos hablado muchas veces y dicen, es que Carmen, no es las herramientas de ahora. Tuvimos que ir a lo mejor y pensábamos que era lo mejor para ti. Posible, Lo mejor, de hecho ellos lo dicen, a día de hoy no lo harían. Claro. Y sabiendo todo lo que hemos sabido tampoco. Pero en el 90 era un papel, Sí. like,
dieta y tu hija tiene que merendar manzana aunque tenga 8 años de edad y quiera un sándwich de jamón york. Sí, ¿no? Y Ahora hay más estudios y ahí, claro, también están educados a tratar mejor. Por eso digo generación, sobre todo 90. Toda esa década, el que no haya sufrido algo... El bullying siempre ha estado, Claro, por ejemplo, claro. y siempre ha impactado, sobre todo cuando estamos forjando nuestra personalidad. Y al final eso te crea una herida. Y ahí, como dice María, empezó todo el gorda, vaca. Bueno, no lo estás entendiendo. Sí tenía apoyo de amistades muy buenas que a día de hoy siguen en mi vida y seguía. Pero lo que más grave empieza ya cuando entras a un instituto y eres adolescente y no entras en el canon de belleza de la talla 34 o 36. Entonces yo ya tenía que comprar en otras tiendas, yo ya tenía que comprar en otros sitios, todas vestían X marca y tú sabías que ahí era como pegarte contra la pared. Y... Primero te sientes fuera del lugar porque es lo que tú dices. En tu vocabulario ya lo dices. Tengo que comprar fuera. Sí. Quiero decir, es que no, la sociedad todavía no había habilitado tanta. No, y a día de hoy... No había capacidad. Es como, ostras, no te sientes aceptada tampoco. claro, no te sientes aceptada. Porque es que nadie en tu entorno, ni en la vida, o sea, te estaban llevando, es como, pues eso, te estaban excluyendo Sí. de alguna forma. Y nada, y de ahí mis padres, bueno, se divorcian y a partir de ahí, en vez de saber gestionar un divorcio, empiezo con los atracones. Yo comía porque tenía hambre, porque el papel decía que tenía que merendar una manzana y mis padres estaban divorciando, entonces era como... Tengo una bomba en las manos y no sé cómo gestionarlo. Y comía, luego me sentía mal y yo vomitaba. Joder, luego encima te viene el culpa. Correcto. O comía y a veces por no vomitar yo he llegado a esconder comida en los cajones. Luego de masticarla. ¿Y tú sentías que en ese momento estabas haciendo algo? No entendía nada. De hecho, lo he entendido a los... Bueno, yo pido ayuda la primera vez en los 19, pero lo he entendido un poco como María. Casi a los 30, sí. Todo lo que pasé era que era una gestación emocional, que era la comida, pero como me sentía mal, luego la vomitaba o la masticaba y la escondía, y en sí la escondía porque sabías que en la basura te podían pillar, era como... Pero sabías que estaba mal. Sí, hasta que mis Me- padres pues ya vieron muchas actuaciones y ya dijeron... Y al final, al cabo, ven patrones y dicen, ostras, aquí está ocurriendo Sí. algo. También yo creo que al esconder la comida me la pillaron muchas veces mordida y era como, ¿qué le está pasando a mi hija? Y a nivel emocional, por ejemplo, esto va para las dos. En el periodo de la infancia que estás descubriendo todo esto y empieza a pasar vuestros problemas con el TCA, me quedo con una frase que has dicho que es no era feliz. O sea, tú ya te estabas dando, inconscientemente tu subconsciente ya te estaba diciendo, hostia, Carmen, o María, aquí pasa algo. Sí. O sea, aquí algo no encaja, algo va mal. No me río como las demás. No juego, No encajo con ellas, no juego. se ríen de mí. ¿Por qué me estabas? O sea, y al final te... ¿Por qué nos pasa esto? Sí, O sea, tú no tienes culpa de nacer así. Es decir, al final, la sociedad, es mi opinión, como tú dices, hay como un cambio desde los 90 a los 2000 y luego hay un periodo de crecimiento sobre esto. También porque personas valientes como vosotras han tenido valor para hablar, porque al final esto no es nada malo, es una cosa que os ha pasado y está guay exteriorizarla, porque exteriorizarla está bien y todo lo que habéis hecho me parece que pues, es un proceso y habéis hecho lo que habéis podido siendo niñas y encima o sea, lo que quiero decir al final es como la sociedad no ha educado a sus hijos. O sea, yo a mi hijo le digo, no hablamos de nadie, en el cuerpo de otras personas es así. Entonces, hay que concienciar a las madres, o sea, lo digo ya a la cámara, porque tengo que concienciar a las madres que cuando nuestros hijos comentan algo de otras personas, hay Viene de que casa. poner límites. Esto es de casa. Esto viene de casa. O sea, a mí, yo tengo niños y lo primero que hacemos es, tú no hablas de nadie. Ellos no lo hacen, porque nosotros no lo hacemos. Exacto. Son espejos de los padres. O sea, tengo dos sobris, 14 y 16, lo venía contando a María, que yo he empezado a encontrarme hasta muy a gusto en mi cuerpo porque estas niñas no ven el cuerpo de su tía pesa tanto, ven a Carmen. Carmen, es que eres Carmen, ya está. Pero la generación que veníamos de antes, nosotras veníamos en unos cánones Sesgado. que no, al no encajar no eras como bienvenido. Entonces he notado ahora un cambio, por eso he empezado la entrevista mucho con 90, porque hay una tirita que aún seguimos arrastrándolo mucha sí, sí, gente. sí, mucha. Y pues da miedo, porque esa gente ahora vamos a ser o padres o queremos ser, entonces
si esas heridas no están curadas, van a ser pasados otra vez o otra generación. Sí, porque la mochila no viene de aquí. O sea, la mochila viene de cómo me crían a mí y yo tengo mi estigma. Esa persona te va a criar a ti. Intenta hacer lo mejor posible, Siempre, siempre. pero esas personas ya vienen con su mochila. A ver, los padres nunca, quiero entender eso, nunca hacen cosas mal para los hijos. Ellos tienen unas herramientas y las emplean con sus hijos como mejor creen que pueden ser. Y luego está la indiferencia. Por ejemplo, para mí, si mi hijo es pequeño y no le doy importancia a lo que hace, mal vamos en la vida. Porque no quiero que se meta con nadie. Pero tampoco le doy amor propio. O sea, quiero que tenga amor propio para que nadie, porque hay que educarlos ya así, nadie, o sea, no le importa lo que digan los demás de él. Porque, por ejemplo, mi hijo tiene el pelo largo y para mí es muy guapo, es mi hijo. Pero él ahora tiene 5 años, ¿vale? Bueno, va a hacer 6. ¿Qué pasa? Que él entró al cole, muy guay, todo muy bien, pero había ciertos niños que no entendían que un chico tuviera el pelo largo. Además, precioso el pelo. Es que Marc lleva pelo de chica. Ya, pero es que Marc, ¿a ti qué más te da? Y él, oye, ¿a qué más te da? Yo tengo el pelo así, yo nací con pelo y os tengo largo y yo me identifico con pelo. ¿Sabes? Al final tienes que criar a tus hijos también con fuerza para que el mundo no les dañe. O le dañen lo menos posible para que yo no cambie Correcto. mi forma. Porque siempre habrá gente, ¿no? Al final los padres eso hay que transmitirlo. Quiero decir, vuestros padres os ayudarían de la mejor forma posible. Sí, de la mejor forma posible. De hecho, creo que mi parte era un poco también porque no entendía lo que me estaba pasando. En aquel entonces, 2 padres separados era wow, ahora es... No. Eso era una bomba en ese momento. Y También fue- en esa época de separarse era raro. Correcto. Porque tú eras la rara seguro. Seguro. Mis padres también son separados y era como un colegio de monjas separados. Claro, Era el mal. eras la gordita y ahora tus padres se divorcian. Fue ya el detonante de decir, vale, mi refugio es la comida. Sí. Donde no era, pero... Aparte, eso que te daba la comida, como te da genera un te genera un bienestar, eso te gusta. Sí. Pero es un efecto placebo instantáneo que después llega la culpa. Yo en mi caso sí que es verdad que la primera etapa era de no comer y comer manzana. O sea, comía manzana. Y sí comía la manzana. Eso fue cuando tenían los 13. Había un desconocimiento de la nutrición. Ahí totalmente era eso, lo pagaba sin comer. ¿Cómo podía adelgazar? ¿Cómo podía entrar dentro de? Así. ¿Cómo podía no sentirme juzgada? ¿Cómo podía evitar sentir el bacascote? ¿Cómo podía sentirme señalada? No comiendo. No comiendo era el único modo de, ay, no te comes el bocadillo, María, pues yo me lo como, pero no era en plan, cómetelo, que te va a sentar bien, ¿sabes? O sea, algo que envidio a Carmen es el apoyo que tuvo también de sus amigas. Yo el camino me sentí muy sola. Me sentí muy, muy sola porque encima cuando a mí me pasó el problema de el primer novio que decimos, el primer amor, ahí fue porque yo tenía 13 años, no quise tener relaciones con él porque para mí eso siempre ha sido algo que me he respetado mucho. Sí, eso es importante, que eso es Y él justamente lo que hizo fue irse con una amiga mía. Y claro, las amigas me dejaron de lado, todas a mí, y yo me quedé sola. Claro, y yo la herida ya la llevaba desde los 8 años. Y ahí ya estabas tú con tu proceso de TCA y sin poner medios, quiero decir, ahí empezaste a desatar el mal, A rodar. A rodarlo todo. Esto. Sí. porque ya venía de atrás, pero ahí ya fue la bomba. Sí. Eso fue el desencadenante. Eso fue el primero que tuve. Y después el segundo, la verdad que cuando me di cuenta que el patrón era el mismo, fue también por una relación tóxica, después una desilusión, todo rompió en desamor, todo fue emociones sin saber gestionar, sin saber cómo canalizar todo eso. Me metí en una anorexia nerviosa. Sí, claro, yo hacía deporte, me cuidaba muchísimo y pasé de cuidarme muchísimo a la obsesión de cómo hago para no pensar, machacándome a tope, salir 5 horas al día Voy a caminando. hacerte una pregunta, si quieres me la contestas. Sí. ¿Te mirabas al espejo? Sí, y era consciente, lo peor que me pasaba a mí era que es lo que intentaba yo muchas veces decirle a mis padres, era como, yo no puedo hacer nada. Yo veo lo que hay, pero mi mente, o sea, mi cerebro se ha apoderado ya de mí. O sea, yo estoy en un punto que yo no, por mucho que quiera, yo no puedo. Y claro, yo les explicaba eso y era como,
¿qué me estás contando? Y también manifestar lo que sientes es difícil, también que otras personas lo puedan entender a tu nivel. Y sobre todo el hecho de decirles, yo no estoy a gusto. O sea, no estoy a gusto viéndome delgada. Yo me miraba al espejo y me repelía a mí misma. Y yo misma me decía, hoy lo vas a hacer un poquito mejor, pero era imposible. Hoy iba a comer, pero después me iba a caminar escondidas 5 horas por la playa, que cuando entré en el hospital, cuando hospitalicé, me dijeron, he visto las dosis de vitamina D más altas que he visto en mi vida. Claro, me comía horas de sol que nadie se comía. Entonces, claro, lo mío empezó por hacer mucho deporte y terminó también con la mal. Porque al principio hacía mucho deporte, pero comía. Pero claro, terminó desarrollándose todo de no comer y ya fue como... Ostras, te estabas consumiendo. Sí, estaba consumida. ¿Eres consciente de ello en ese proceso? Sí, era muy consciente. Y te sentías atrapada en el sentido de esto es un bucle, no me siento bien, cada vez estoy más delgada y aún así no me siento bien y tampoco te sientes aceptada y encima tienes culpa. Sí, tenía culpa por mí misma y por cómo estaban sufriendo los de mi alrededor. Claro, es que tú en realidad a lo mejor te puedes mirar al espejo y verte así, pero la gente que está fuera, al final dices, Vale. es que, joder, es que al final te estoy viendo así y ahora a lo mejor te juzga diferente, ya no porque estés gorda, sino porque ahora estás excesivamente delgada. Claro. Y es más, es que un día estábamos justo mi hermana y yo en el mercado de mi pueblo y íbamos andando y justo una mujer que mi hermana conocía, estábamos como en una paraeta, ¿no? Y la mujer no paraba de decirle a la mía, mira qué delgada está, tal, no sé qué, mírala. Claro, y yo no me di cuenta, pero mi hermana la puso a raya. Y yo también a otra mujer, ya harta de escuchar. Claro, yo todos los días que salía volvía a mi casa llorando, pero porque me sentía observada. Claro, hasta al final dices, ¿por qué tienen que ir todas las cosas hacia mí? Claro. Y un día me pasó lo mismo, mi hermana no venía. Y yo llegué a mi casa y le digo a mi madre, yo no sé si he sido mal educada o no, pero estoy ya hasta el moño. O sea, y a esta mujer... ¿Te sentiste bien? Me sentí muy bien, me fui llorando, pero la envié a tomar espárragos. Le dije, porque claro, tú ves a una persona, porque está más, o porque tiene más peso, no puede estar sufriendo un trastorno de conducta alimentaria. No. Pero si una persona está delgada, que solo tiene huesos, es así que tiene un problema. Sí. Y claro, esa mujer, ya yo escuchándola también, madre mía, qué delgada está, no sé qué, no sé cuántos, y me paré, la cogí de la mano y le dije, mira, usted no sabe qué coño está pasando en mi vida. ¿Qué coño está pasando en mi cabeza? Ya no en mi vida, en mi cabeza. ¿No sabe usted las movidas mentales o todo lo que llevo dentro de mi cabeza para estar como estoy? Así que la próxima vez cuide sus palabras o si tiene que decir algo, lo dice o más bajito o en otro lugar. No. O lo evita. No lo Sí, no. Guárdatelo. Claro. Entonces fue como, me he quedado a gusto, sí. Pero ahora coja usted lo que haya dicho y se lo guarda. Sí. Y evite decir esto delante de mí o delante de cualquier otra persona porque no sabe qué está pasando en la cabeza de nadie. Es que es eso, mucha gente juzga o habla por sacar un tema de conversación y se mete con otras personas que no saben lo que te dicen, lo que cojones le está pasando por la cabeza. Sí, totalmente. O sea, es que coño te importa a ti lo que me esté pasando a mí. Claro. En el caso que dice María, como estás gorda no puedes tener un problema. Sí. Estar gorda es cierra la boca y te adelgazas y ya está. Claro, y el problema mío no es que era gorda, aparte era que la comida me habían puesto desde bien pequeña, tú una manzana y punto, y mi cuerpo pedía a gritos comer. Y como, es que te falta nutrición ahí. Como no me lo sabía gestionar, era comer y vomitar porque estaba mal. Entonces, María se miraba, yo no podía ni mirarme al espejo. Eso también te lo quería preguntar. De hecho, yo podía estar de lunes a viernes con atracones y luego vino la otra parte del fin de semana, el alcohol, que mezcló el boom de... ¿Y todo esto adolescente? Sí, todo. Entonces, como está gorda está bien. No, cierra la boca y haz deporte. No, señores, no. Claro. Y escuchabas, claro. Y además escuchas, encima más te metes en tu mundo, quieres salir, tu familia te ayuda, pero tú no ves la luz del túnel porque esto no es... ¿No? Que no es de aquí para mañana, no es un proceso muy lento. Haz deporte y come bien y ya está, no, señores. Entonces, María se puede mirar. Yo, a día de hoy, aún María lo sabe, intentamos hacernos fotos o intento mirarme al espejo y aún a veces rehuyo de los espejos. Porque yo sigo viendo a veces en el espejo esa parte de mí. Aunque no exista, aunque le he curado, aunque acepte, da igual.
eso siempre pertenece a nuestras vidas al final y Sí. las vivencias también. Y bueno, el guión no lo vamos a saltar porque me encanta la conversación y estamos fluyendo. A día de hoy, ¿tenéis terapia? ¿Estáis con psicólogos? Sí, sí, sí. Sí, siento que a mí es algo que no me da pudor decir. No, hay que decirlo, me parece una... Que me encanta y que he empezado un psicólogo, he probado otro, hasta que encuentras una persona que te acompañe, ¿no? Y a lo mejor estás 2 meses, paras, dices, ya estoy bien, y dices, hostia, no estoy bien, voy a continuar y a la semana que viene le vuelves a... Claro, porque y sobre todo en nosotras, sobre todo, ya es por ser mujeres, somos cíclicas, tenemos subidas y bajadas brutales día a día. Las queremos así. Y yo Correcto, siempre lo digo correcto. que ojalá, y esto sí que lo digo para todo el mundo, ojalá cada persona de este mundo fuera una vez al mes, aunque fuera a un psicólogo, porque es que el mundo sería mucho más bonito y mucho más agradable. No por nada, sino porque es una persona que te va a escuchar, que vas a sacar tus mierdas, que vas a sacar tus dolores de cabeza, que puede que te ayude a desbloquear cosas que otra persona no te va a ayudar y vas No a te tener... va a prejuzgar. Exacto. Y sobre todo eso, no te va a juzgar. Correcto. Y ve a la persona. Exacto, correcto. Y de ahí sacamos un foco y sacamos el problema. Y para eso está, para ayudar. Yo he curado este 24. Tuve que dejar el trabajo, he soñado en mi vida. Llevaba una cafetería en Valencia junto a unos jefes muy guays, todo era muy guay, todo era muy guay, todo era muy guay, pero yo no era feliz. Solo era trabajar, 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 trabajar. Y cuando dejo de hacer deporte, que para mí el deporte no es por físico, sino es por todo lo que me conlleva, el 24 ha sido donde puedo decir ya que curé la herida del TCA muy bien porque le permitía a mi cuerpo, a mi mente escucharme. Y ha sido el año más fuerte de terapia, a día de hoy continúo, pero ya desde otro punto o desde otro ámbito. Si lo ves como en otro plano, ¿no? Como, Sí. yo he sufrido todo esto, pero ya puedo hablar de él. Correcto, yo ahora ya me veo enfrente en la silla, ya no veo el TCA conmigo. De hecho, yo lo trabajo mucho con mi psicóloga, que es hablarle a tu yo del pasado, a tu TCA, ponerle voz. Y ahora voy con Mario a muchos sitios y la verdad que las dos disfrutamos comiendo, Sí, eso es una cosa muy importante. nos grabamos, Sí, reímos y abrazamos nuestras partes más débiles y más fuertes. Vuestro monstruo. Sí. Que en realidad hay que abrazarlo. Yo también en una entrevista que me hicieron a mí, yo decía, yo es que saco al monstruo de la oscuridad, lo abrazo y le digo, toma café conmigo. ¿A qué tienes que vivir con él? O sea, es que tenemos 2 opciones, o rechazarlo y siempre va a estar ahí, o Y si está encerrado es peor porque siempre está ahí. Hay que darle voz. O vive contigo. al final es nuestro ego el que está ahí. Y el ego, esto que dicen, no, mata tu ego. Si lo matas vas mal, porque tu ego... Hay que equilibrarse el ego. Exacto, el ego también viene a enseñarnos cosas. Sí. El ego son los golpes que nos da la vida muchas veces y es como, ten esto, a ver qué aprendes, sácalo, sácame, abrázame y siéntate un poquito a estar conmigo. Sí. O sea, Yo lo escúchame. he silenciado muchos años y no lo aconsejo para nada. ¿Habéis pedido ayuda? O sea, quiero decir, fuisteis valientes para decir, oye, no porque os lo descubran, sino, oye, necesito ayuda, mamá, o necesito ayuda. Sí, sí. A mí personalmente me hicieron una encerrada en casa, que a día de hoy No pediste ayuda. Te sacaron. No, yo en el trastorno tampoco. en el trastorno no pedí ayuda. Llevaba el trastorno, llevaba el alcohol, llevaba el bullying de unos años atrás. Sí. Fue el detonante y me hicieron una encerrona en mi casa. Es que me acuerdo dónde, mi padre, mi hermana, mi madre y una tía, que a día de hoy, bueno, fallecido y la llevo siempre muy presente. Y me dijeron, tenemos una clínica. Tú decides. Fue una intervención, en plan. Tú decides si quieres entrar o no quieres entrar. Era el verano de los 18, que todo el mundo anhela los 18. Yo me pasé 3 meses en una clínica Estoy como tú. reeducando todo, entendiendo todo y sobre todo cortando los patrones que ni María creo que podía, ni Carmen podía. Era un bucle, era como un hámster en una rueda y no sabíamos salir. Sí. Gracias a esa clínica me sacaron del bucle y empecé a vivir un poco. Yo sí que es verdad que cuando yo entré en el hospital, a ver, yo había estado en el psiquiatra porque había tenido que estar con el psiquiatra es el que me metió en la UTCA. Y a ver, sí, yo la verdad que siempre lo digo, que yo no sané por lo que aprendí en el hospital, sané por mi fuerza de voluntad. Porque para mí, pues sí, el hospital te puede ayudar a abrir los ojos, pero también te los puede cubrir y encima obsesionarte más, porque
tienes que tener, ¿no?, la fortaleza y sobre todo el apoyo exterior. Sí, eso Para mí el apoyo exterior y el saber que no estás sola. sí. Sí que es verdad que en el hospital lo que aprendí muchísimo fue de todas las personas con las que me rodeé, que también estaban con un Es un aprendizaje, también te llevaste ahí, ¿no? y sobre todo que era yo como la que siempre motivaba a todos. Venga, va, que todos podemos. Y era como, yo incluso me frustraba porque todos a los que yo motivaba, todos salían y yo continuaba estando ahí. Vale. Voy a hacer un inciso sobre eso porque es mi opinión personal, ¿eh? Pero yo creo que todo el mundo llega a un sitio porque tiene que estar, ¿vale? Entonces María en ese momento tenía que estar ahí para ayudar a otras personas. Sí, yo estaba ahí. Es una mierda hablando mal, pero en realidad tu misión ahí, en ese momento, era ayudar a esas personas. Sí, y encima me ayudó a encontrar mi vocación Y también. encima el aprendizaje fue de, ostras, esto es lo que yo quiero hacer. Sí. Y a mí eso, o sea, fue como, yo dije, claro, yo antes cuando el día, me acuerdo mucho el día que estábamos fuera, claro, tú entras al hospital, subes a la planta y tienes pues nada, un pasillo blanco, una puerta gris y a partir de ahí cierras y ya no te ve nadie, ¿no? Es como una cárcel. Para mí era como una cárcel, ¿vale? Porque era un pasillo, habitaciones y un salón. Y me acuerdo que les dije a mis padres, voy a salir más fuerte de aquí que nunca. Claro, pues era una llorera y sí que es verdad que estuve Sí, porque ¿cuántos años tenías ahí? Yo ahí tenía 21 ya. Es que es como que te dejan ingresada ahí y la gente sigue con su vida y tú te quedas ahí. Sí, te quedas ahí y bueno, ahí vas como un poco, lo describo un poco en el vídeo, pero ahí vas como un poco, a medida que tú vas ganando peso, te van dando incentivos. Es como premios. Pues has ganado X peso, pues ahora te dejo que llames a tus padres un día a la semana. Me parece un poco, pues, carcelario en realidad. Yo- Porque tú no estás pagando nada, no has hecho nada. Exacto. De hecho, voy a hacer un inciso que lo quería hacer desde que Carmen ha dicho. Por ejemplo, vosotros os sentís culpables, os ha pasado todo esto, pero es que en realidad, me parece, aparte que me parecen personas fuertes, la gente es la que os ha hecho esto. Es decir, no vosotras. Al final te frustras y acabas haciendo esto a ti. Sí, claro. Pero es que esas personas os han invadido, no nos han ayudado y encima ellos han seguido con sus vidas. Y vosotras, la palabra reeducar, por eso me ha venido esto a la mente, es como, coño, yo no he hecho nada y me tengo que reeducar y pasar por esta mierda, cuando en realidad me han hecho daño a mí, ¿sabes? Son emociones, pero es eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, en mi caso, como no pedí ayuda, Sí. claro, no pude gestionar. Claro, es eso que nos pasa, sobre todo a nosotras dos, que hemos sido siempre, ahora gracias a todo lo que hemos vivido, hemos aprendido a soltar esa parte, ¿no? A soltarla en cierto modo. Soltar El está bien. perfeccionismo, la autoexigencia, el control, todo eso nos detona como personas que hemos sufrido un TCA y que eso lo tenemos en común muchísimas de nosotras, porque cuando queremos tener el control, la autoexigencia y el perfeccionismo Hay que hablar sobre el control. y sobre todo la protección a nuestros seres queridos es como lo que nos impide a nosotras mismas pedir ayuda porque es como, yo soy autosuficiente, yo puedo autosanarme, yo puedo hacérmelo todo. Yo no necesito psicólogo. Claro, encima ahora lo tengo todo controlado, porque antes era como todos vienen a María. A mí también me pasó un poco que he ido dándome cuenta con el tiempo que era como, estaba tan abrumada de que todo el mundo viniera a buscar a María, que cómo el mundo no venía a buscar a María cuando estaba enferma. En general hablo no de mi familia, porque estas personas siempre han estado ahí dándome la mano y todo lo que han necesitado, pero hablo de las personas ajenas a mí que hoy en día no forman parte de mi vida. Hoy en día estas personas... Bien, porque el soltar por el camino está bien. Claro, de ahí que bueno, toda la sanación que hice y me di cuenta de eso, ¿no? De cómo las emociones son capaces de rompernos tanto cuando no pedimos ayuda cuando lo necesitamos. Sobre todo por eso, porque la gestión es lo que hablábamos antes de lo del plato, ¿no? O sea, lo que tenemos delante del plato, ¿qué es lo que ves ahí? Pues eso es el reflejo de cómo tú estás. Si tu plato es una mierda, estás de puta mierda. Si tu plato está lleno de color, hay cosas que realmente te apetece comer. Tu proyecto. Claro, es algo que te apetece comer, ahí está. Ahí está tu emoción. Es que es lo que dice María, es que yo creo que más que la gente es la sociedad. En general. Ya no... Los valores con los que nos educan. Ha sido todo un poco y yo, igual que María,
tenemos una familia que dentro de todo lo que han podido estamos las dos súper agradecidas. Y yo, No tiene ayuda. cuando Exacto. mi cárcel de 3 meses, tuve la suerte, tengo ese grupo de amistades aún y algunas aquí, Yo quiero saber cómo os conocisteis. pues ahora. Un poco... A mí me acompañaron, pero es lo que dice María, yo si adelgazaba podía llamar, yo si ese día bajaba a la piscina a nadar, podía llamar o podía, hola, estoy aquí porque me han hecho un bullying y porque no he tenido las herramientas que me han llevado a pagarlas con la comida O sea, culpabilizar. y soy como un perro, Total. tengo que hacer cosas para ganarme un premio. Sí, es que estaba pensando en el condicionamiento. Es que es lo que pasa. Por ejemplo, en psicología, cuando estudias, esto es el condicionamiento. Cling, cling, campana, salivar. Venga, pues al final es un poco esto. Y aparte, no sé si María, a mí me controlaban, tú ibas al baño y no podías tirar la cadena. No podías ir, baños abiertos, duchas. Sí, No te investigaban, pero yo, por ejemplo, si iba al baño, tenía que avisar, me abrían la puerta, puertas abiertas, cristal, estabas para ducharte observada, no podías caminar por el Tu pasillo. intimidad a la mierda. correcto. No, nada. Yo tenía un poco más de intimidad porque, bueno, como los gordos tampoco entran tan rápido a un hospital, mis padres se movieron por el privado y sí tenía la habitación dentro y el baño dentro, pero da igual, tú no podías tirar la cadena Nada. sin supervisión, tú no podías comer sin supervisión, tú no podías hacer nada de tu vida sin supervisión. Entonces es muy duro, pero hay que pedir ayuda. Sí, hay que pedir ayuda, a veces cuesta mucho, sobre todo aceptar. Porque piensas que estás haciendo algo mal y te van a juzgar, lo primero. No, y sobre todo que piensas que tú misma puedes. O sea, sobre todo que a veces piensas que tú misma puedes salir de esa rueda de hámster. Y es muy complicado. Y también, hablando de lo que estábamos hablando de la familia, a ambas nos ha pasado un poco lo mismo, que siempre hemos sido muy soñadoras, ¿no? Hemos sido como... Nuestra familia ha ido por una línea y nosotras por circunstancias nos hemos ido por otra. Entonces, yo en mi caso, y siento que Carmen también, muchas ocasiones nos hemos sentido como incomprendidas, Sí. ¿no? Incomprendidas. Y el hecho de, sí, vale, te apoyo, pero es que si puedes irte por aquí, mejor, ¿no? Lo típico, lo que hablamos de la sociedad. Lo hace por bien, Naces... por miedo a que no te hagan daño. Claro, pero es como la sociedad te estipula, naces, creces, estudias, Trabajas y te mueres. te casas, tienes hijos y todo escrito. Y entonces Carmen y yo, ¿qué ha pasado? Que ha sido todo Lo contrario. lo contrario. O sea, ha sido todo, no tenemos pareja, estamos en la flor de la vida ahora, hemos hecho estudios que nuestros padres no comprenden, queremos cosas que nuestros padres no comprenden, cosas... No tenemos No hijos. tenemos hijos. Tenemos una comunidad para dar voz a estas cosas y es como, ¿Qué con está ¿qué pasando? estáis haciendo con el dolor? Darle voz y abrazar a gente que lo necesite o que puedan Claro. confiar en María y Carmen y digan, chicas, necesito soltar esto con vosotras y nosotras no les vamos a hacer una terapia, pero les vamos a acompañar, Es que como- es sí. lo que nosotras No tuvimos. Sí, porque tuvimos. en realidad vosotras, como habéis pasado por ahí, sabéis un poco en qué circunstancias se están moviendo y al final también la gente se siente cómoda hablando tiene más empatía Siempre. con vosotras, porque al final dices, ostras, a mí me está pasando esto, te pasó esto, y compartirlo está bien. Hacer también terapia de grupo entre vosotras es muy guay. Muy guay. Muy guay. Entonces, al final, te vas con una buena sensación, eso crea una semillita que aflorará y ayudará a esa persona. Y vosotras como personas os sentís encima súper bien porque habéis ayudado a alguien. Y eso es un crecimiento personal brutal. Claro, o sea, nosotras queremos ser esa parte que nosotras hubiésemos deseado tener. Esa parte, esa amiga, esa persona con la que puedes hablar, con la que le puedes decir, hoy me ha pasado esto, hoy he comido y he vomitado, y vale, pues no pasa nada. O sea, no pasa nada. Lo importante es que reconoces lo que está pasando. O Lo puedas simplemente verbalizar. Simplemente muchas veces es el hecho de que alguien te escuche. Yo muchas veces cuando trabajo es como, vale, ¿qué te apetece hoy? ¿Respirar? Pues estamos una hora respirando. ¿Quieres hablar? ¿No quieres? Sí, es como quieres hablar y no quieres que te digan, ah, vale, pues suelta, a ver. Y si en el momento quieras que yo estoy aquí. ¿Sabes? Es como solo necesitas a alguien que te dé la mano y te diga, estás acompañada, no estás sola. Estás bien, estás aquí, estamos contigo, ¿no? Tanto Entonces al como- final, Perdón, en el TCA como en el bullying. O sea, al final sí, Hostia, es que el bullying es lo que decía ella, es el foco en realidad. sí. el bullying te vas callando, te vas haciendo pequeña, encima
estás fuera de la rueda de eres el raro, la rara, etc., el que lleva melena, el que no. Entonces, poderlo soltar, expresar o simplemente un mensaje, una llamada, puede salvar también vidas. Sí, yo sí que es verdad que cuando mis padres leyeron el libro, porque yo muchas cosas de las que estoy hablando aquí son cosas que están en el libro, pero mis padres decían, ¿en qué momento Ha pasado esto y no me lo has ha contado. pasado esto y no se te ocurrió contármelo? Porque claro, a mi hermana le pasó y bueno, faltaban padres para comerse a la persona que había ido por mi hermana. Sin embargo, yo, es que era vergüenza lo que sentía. Era vergüenza por mí misma y hace poco me pasó otra vez, sentir una sensación de vergüenza hacia mí misma, que ahora, como lo conozco, ya lo saco, ¿no? Ya puedo verbalizarlo. Pero en ese momento, con 8 años, tenía tanta vergüenza interna que no sabía, y claro, después mis padres lo leen y dicen, ¿y en qué es que me llegas a decir a mí esto y eso se hubiese terminado el mismo día? Es que no se hubiese alargado nunca, ¿sabes? Claro, es que también es difícil de gestionar porque, por ejemplo, van y te ayudan. Eso me pasa a mí, por ejemplo, con mi hijo, en plan, no, mamá, no digas esto, te lo cuenta. No, no digas esto, ya lo resuelvo yo. Claro, porque tú vas como madre, pero ¿y si luego el problema es mayor? Yo creo que en mi caso no hubiese sido, yo creo que es algo que ojalá, yo creo que ahí se hubiese terminado, sobre todo porque entre las madres del cole se lleva muy bien y porque los niños en general no eran malos niños. Lo que pasa es que ellos no son conscientes Del daño. están haciendo. Por eso hay que educar a los padres para que sus hijos, cosas que ellos no ven importantes, a otros les hace daño. Sí, hasta las cuidadoras del comedor, porque yo hasta ahora trabajaba en el comedor donde yo iba cuando era pequeña, hasta ellas lo veían. Y a día de hoy me decían, pero si tú has sufrido muchísimo. Tú has sufrido muchísimo. Y ellas intentas poner barreras, pero claro, como tú no eres mi madre, a mí me estás contando. El mío fue totalmente diferente, María. El mío de los 14 fue el peor. Hubo una persona que se le puse aquí, escribía por el pueblo Carmen Gorda. Ostras, tú. Me quemó ropa. Esa persona te tenía envidia. Me- Esas personas que tienen fijación contigo es porque algo que tienes tú lo quieren ellos. Y yo lo silencié, yo sí lo silencié, lo que pasa que mi hermana y yo nos quitamos, ella es 4 años mayor, y se enteró porque somos un pueblo pequeño y bueno, y llegó. Entonces sí que en casa y mi padre, mi hermana, mi madre, todos. Fuimos a una, seguía, quemó zapatos, me pillaba de fiesta y gorda, 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 gorda. Humillar. Y al final, Que no sabían cómo hacer. correcto, por lo que hablamos de los padres, mis padres intervinieron con su padre, que se había quedado entonces viudo, y le dijo que no podía hacer nada, que su hijo era así y punto. Y esto terminó porque mi padre ya en una desesperación hubo una amenaza muy gorda y le dijo a la próxima hay un cuartel, y ahí empezó a suavizar un poco, pero se tiró el tío un año entero quemándome ropa, escribiéndome gorda, y de hecho soy María. Nunca he sabido ¿El por qué? el por qué. Y claro, era el boom de padres divorciados, era el boom de la comida cuando más. Entonces recuerdo esos años. ¿Sabes qué pasa? Pues Que te voy a decir una cosa, si nos está viendo esa persona no ve, yo le aconsejo que en ese momento, en ese yo de él tenía que él necesitaba ayuda. Seguro. Que era una forma de reclamar ayuda. fallecido su madre. Por eso lo he escuchado. Y lo que pasa es que cuando te ven vulnerable, ¿a quién ataco? Pues a esta persona. Lo único que que es la yo más le vulnerable de pido, todas. si no le está viendo, Claro. es que tiene 2 hijos. Bueno, hijas. Que no les pase. Que las eduque Ojalá con le pase. que las eduque con otros valores, porque al final lo que venimos aquí hoy a romper un poco, que Es eso. tengas melena, peso, alto, rubio, pelirrojo, pecas, me da igual, o si te falta una mano, Sí, es persona. sí. Y Y además, tiene sentimientos y esas cosas. Aquí hay mucha cosa. Y hay más hay que un mucha físico. cosa. que es al final, yo empiezo a ser Carmen ahora, no Carmen el peso. Entonces he perdido muchos años que me hubiera encantado ser solo Carmen, no Carmen la gorda. Sí, pero al final yo antes también decía mucho la frase de he perdido, ¿O no? Claro. pero siento que hemos ganado mucho. Sí, porque para mí he ganado experiencias. Sí, sí, hemos ganado mucho y yo sobre todo también hablo desde la parte de mi libro que al final le puse el TCA medio de la vida. En un principio iba a ser florecer, pero había algo que no, que era como, vale, sí, florecer, vale, pero era como
pero yo no he florecido. O sea, yo he vuelto a nacer, Sí. realmente, porque yo cuando volví a nacer fue cuando rompí con todas mis amistades, Sí. me volví a quedar me volví como a estar dentro de un caparazón de tortuga, porque yo volví a estar debajo de la axila de mi madre. O sea, yo volví a estar ahí. Estuve 5 años gestándome de nuevo, sin salir, no tenía amistades, no tenía nadie. Entonces, para mí sí que es verdad que es lo que he hablado yo muchas veces con la chica, con mi psicóloga, que me dice, pero tía, no te hace falta vivir una mierda para darte cuenta de lo mucho que vales. O sea, no te hace falta caer en el pozo. Lo que pasa es que la vida nos lleva a circunstancias que sin querer nos necesitamos muchas personas. En mi caso, yo lo reconozco, necesito caer en un pozo para despegar como el ave fénix. O sea, ahora sí que es verdad que voy identificando, ¿no? Voy identificando cosas que me van dañando y intento poner fin ahí en ese momento y así que no llegue a tocar fondo, ¿no? Correcto. Pero yo hasta entonces era como, necesito bajar para subir. O sea, no podía quedarme en la línea intermedia e intentar... Habéis tenido un aprendizaje duro, pero habéis tenido experiencia, Exacto. aprendizaje, Pero muy guay que mira dónde estamos. lo habéis empleado. Esto, quiero hablar de la fase de la superación y en realidad vosotras, aún habiendo una herida ahí latente, habéis puesto remedio, ganas, sois personas bastante, dentro de todo esto, sois personas bastante motivadoras y llevarlo al extremo de, hostia, de mi mal voy a sacar algo bueno, ¿sabes? Voy a ayudar a otras personas, queremos acompañarles en todo su momento que pidan ayuda y que disfruten de la vida, que solo hay una vida y nos importa una puta mierda si fulano me dice si soy gorda o soy flaca, porque además no tenemos que opinar del cuerpo de nadie. Decir, ay chica, qué flaca estás, qué guay, igual a esa persona no le está sentando bien, ¿tú crees que le está sentando bien? Por eso no está viviendo su mejor momento. Exacto. O, ay, ¿qué pelo te has hecho? Nada, no se dice nada del cuerpo de A mí nadie. me encanta cuando vienen, ay, ¿qué no estás comiendo? O, ay, chicas, que has engordado un poco, ¿no? Es como, ¿dónde tienes la lengua? Porque es que si la tienes, córtatela y métetela en el culo. Es lo que el mensaje que queremos enviar en realidad es ahorrar comentarios, educar a nuestros hijos con otros valores de amor al entorno, no de destrucción, validar a todo el mundo, validar las emociones, que es lo que yo hago con mi hijo. De hecho, yo en mis libros son de psicología infantil y son de personajes de muñequitos y uno de ellos habla de el bullying, está enmascarado, pero cada uno es un personaje diferente, me pongo la piel de gallina, y tienen que buscar la magia de cada uno, porque al final todo el mundo tiene una magia, Correcto. Todos ¿sabes? tenemos magia, Y es como, ostras, ¿por qué me juzgas a mí? Si yo no tengo que ser perfecto así, yo soy perfecto así, para mí. Ahí está el foco, el fomentar mucho más la autoestima. Sí, La autoestima y el amor propio. sí, el amor. Porque yo en este proceso de sanación empecé a enfocarme en mí. Empecé a... hablo un poco más a nivel energético, ¿no? Pero empecé a dar saltos de conciencia porque yo estaba en la culpa y el miedo. Correcto. Y fue un día muy heavy, que ahí fue como el clic más grande. Yo ahí ya me había recuperado, pero fue un día que ahí fue cuando me vino el nombre del libro, porque realmente ahí volví a nacer. Me desperté de una bocanada de aire. Y A las 5 de la... Sí, no había sonado nada. O sea, yo me había ido, había visto... O sea, fue todo dentro de un sueño, una luz blanca, una luz enorme. Puede ser una lucidez consciente. Sí, fue una lucidez, fue un salto de conciencia, porque yo pasé directamente, porque yo estaba en culpa, miedo, es una escala de nivel de conciencia, Sí. y pasé directo a amor. O sea, yo me había ido al amor, no al incondicional, que es el que hoy estoy en día, que es el amor propio que tenemos hacia nosotras mismas, porque hasta que no tenemos eso no lo podemos dar. Correcto. Pero en ese momento era acusada de egoísta. Cuando empecé a darme mi amor propio, era acusada de egoísta y era como, lo siento, y mi respuesta era, me quiero. Sí. O sea, y si decido decirte que no o decido no hacer lo que a ti te apetece, lo siento, pero no me apetece. Lo hago por Es un mí. nivel de supraconsciencia. Claro, Sí. claro. Y de mucho El amor propio es trabajo, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Y construirlo, porque al final nadie te va a querer como tú, Correcto. Nadie. ¿sabes? Y al final, disfrutar de ti, de la vida, de todo, es porque tú has tenido ese salto de conciencia, que eso hay que trabajarlo, ¿eh? Sí. Pero se puede llegar a hacer, quiero decir, que no es que ahora si están, por ejemplo, gente que nos está viendo que está, pues eso, en el nivel de culpa, que hay que trabajarlo, hay que pedir ayuda, y ese proceso llegará.
pero hay que trabajar en ello, ¿sabes? Y hay que pasar por todo el monstruo y al final, pues eso, hay que enfrentarse y llegar a ese nivel y eso ya es... Por eso creo que María y yo nos unimos los caminos. De hecho, fue muy random y fue trabajando yo en Valencia, ella era clienta mía, y el día que las dos quedamos como María y Carmen, o como yo barista y ella mi clienta, y sacamos estos temas, aquí... Vida conectadas por un hilo. Sí, no, claro, fue como ¿en qué momento nos separaron al nacer? ¿En qué momento? Sin conocernos casi sacamos el tema del trastorno de conducta, boom, boom, empezamos y mira. Todo. Y cada uno es diferente, pero Sí. sensaciones iguales. Exacto. Sí, por eso yo siempre digo que cuando sufres, sea bulimia, ortorexia, anorexia nerviosa, sea el trastorno de conducta alimentaria que sea, lo guay es que cuando hablas con alguien con su misma y con su propia historia, siempre vas a encontrar algo Y no vas a en ser común, ¿no? Y vas a sentirte súper comprendida. Y antes se me ha quedado algo por decir cuando he dicho lo de o muy delgada o más rellenita. Incluso una persona aparentemente normal puede estar lidiando con un trastorno de conducta alimentaria. Y tú la puedes ver estupendamente bien, con un tipazo increíble, Mascarando risas. enmascarando risas, y está sufriendo un trastorno de conducta alimentaria que nadie sabe porque ella lo cubre, que es lo que nos pasaba a nosotras también. Yo, por ejemplo, era una persona que no expresaba realmente mis emociones, no, yo era siempre María, la de la sonrisa. O sea, era como que te pase lo que te pase, por esa frase, ¿no? Que te pase lo que te pase, pero nunca pierdas, no, siempre me dicen, nunca pierdas esa sonrisa tan bonita que tienes. ¿Qué pasa? Que a mí eso me lo dijeron desde pequeña y a mí ya se me metió en la cabeza de cómo voy a dejar de sonreír. Si estoy mal, sonrío. Si estoy bien, sonrío. Si no sé qué, yo siempre era como, siempre tengo que estar bien. Y ahora es como... Y ahora, claro, como María eso ya no lo hace, es como, ay, ¿qué te pasa? Pues chico, pues que no estoy... Oye, estoy Simplemente estoy apática. apática o no me apetece sonreír o es que no tengo por qué estar sonriendo siempre. O a lo mejor estoy en mi momento menstrual y solo tengo ganas de estar en mi casa llorando. Es que... Claro, quiero decir... Pues hay que abrazar. Lo que pasa es que cuando ya cambias, te hablan, te dicen, te señalan con el dedo, porque a mí me han señalado con el dedo y te dicen, es que te has vuelto egoísta y es como, ¿qué? Que es que como ya no... Pues gracias, porque he llegado a un nivel superior. Exacto, sí, totalmente. Digo, pues gracias a eso estamos donde estamos ahora, totalmente. Por eso es tan importante el quererse. Sí. Y bueno, lo último que para cerrar nuestro tema y nuestro ciclo, ¿queréis decirle algo a las chicas que les pueda ayudar, que le podáis ayudar vosotras a llevar mejor todo? Ya lo hemos hablado, pero algunos tips de, pues mira, esto te va a ayudar a sentirte mejor. Yo diría que lo verbalicen, que lo verbalicen con quien puedan, con nosotras si se sienten en la comunidad, con una amiga, con quien sea, con un familiar, con alguien que se sientan seguros y que no van a ser juzgados. Entonces, más que tip, que lo verbalicen y empiecen a canalizarlo hacia afuera. Sí, que no tengáis miedo de pedir ayuda. O sea, pedir ayuda es súper importante. Podemos apoyarnos, podemos tener ese amor que nos pueden dar, pero siempre es importante sentirnos acompañados, a lo mejor más a nivel profesional. Muchas veces necesitamos una mano más ajena que nos comprenda también mucho mejor y que al final cuando son familiares, cuando son amigos, obviamente van a estar a nuestro lado. Pero muchas veces carecen de comprensión, muchas veces no nos comprenden porque es como muy difícil, ¿no? Entender la situación de que nuestra mente nos está dominando y es como, si yo quiero hacer esto, pues lo hago y ya está, pero en ese caso no es así, ¿no? También deciros que no estáis solas en el proceso, que esto no es esto me pasa y termina mi vida, ¿no? Es un proceso de transición, un proceso de cambio en el cual tenemos que aprender mucho y en el cual tenemos que abrazarnos a nosotras mismas también de estar viviendo eso, de que no hay culpa, de que no es algo que tú te hayas creado, de que no es un problema, ¿no? No es un problema tuyo, es algo que se ha creado, se ha dado y la vida nos ha puesto en ese momento por situaciones, por experiencias, por vivencias en general y sobre todo por la gestión emocional, que cuando pedimos ayuda es cuando realmente podemos, ¿no? Solucionar esa parte. Entonces, sobre todo eso, y paciencia, mucho amor, mucha paz también y sobre todo con vosotras mismas y intentar no buscar una explicación a lo que te está pasando, sino simplemente intentar
paso a paso comprenderlo y darle voz. Darle voz, porque en el momento que le das voz, para mí es como el momento más importante de todo, cuando eres capaz de reconocerlo. Ahí está.